El escritor checo Milan Kundera dijo: la excitación es el fundamento del erotismo, su enigma más profundo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, esa maldita sangre ha destruido mi vida. Eso es lo que me faltaba para ser feliz. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Alicia, tú eres la demandante. Explícame tu demanda en contra de Roberto y dime lo que exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy aquí para demandar a mi esposo Roberto, ya que yo exijo que se le dé ayuda psicológica y que se haga ya de ese animal. Yo no voy a deshacerme de mi animal. Lo tienes que hacer. No, no lo voy a hacer. Me Está niego destruyendo nuestro rotundamente, matrimonio, doctora. ¿Perdón? Ese animal está destruyendo nuestro matrimonio. El animal. No, doctora, ese animal ha sido la salvación de nuestro matrimonio. ¿Qué salvación va a ser esa? Está destruyéndonos. Ok. Tú no te das cuenta de lo que te has Alicia, transformado. escúchame, no discutan. Explícame a mí lo que está pasando. Bueno, pues yo conocí a Roberto en la recepción donde yo trabajaba. Yo trabajaba para un urólogo, un doctor. ¿Un urólogo? Sí, que se especializaba pues en problemas de disfunción eréctil. Oh. Y él llegó ahí y yo le ayudé a llenar unas formas. O sea, que él era un paciente en la oficina del urólogo con problemas de disfunción eréctil. Correcto. Ok, y ahí se conocieron. Sí, ahí lo conocí. Yo, pues desde que lo vi, me enamoré de él. Por lástima, doctora. No fue por lástima, Roberto. Yo no sé qué le pasa por la mente. Yo no sé por qué ha llegado a esa conclusión. Yo siempre le he mostrado apoyo. Doctora, yo desde el primer momento la ayudé, lo apoyé y yo nunca le reproché los problemas que él tenía en cuanto al sexo. Pues tuvimos una ¿Tú sabías relación. que yo era un hombre enfermo? Sí, Bueno, ya ok. después tú me lo explicaste, ¿ok? ¿Tú Perfecto. siempre lo supiste? Déjame Ok. hablar, por favor. Sí, espérate, Déjame por favor, hablar. Roberto. Ok, entonces, ahí se conocen, ahí se enamoran. Pues sí, tuvimos una relación de 8 meses. Ya como más o menos a los 8 o 9 meses nosotros decidimos formalizar nuestra relación. Nos casamos. Esa noche nuestro matrimonio no se pudo consumar, ya que él no podía tener relaciones conmigo. Pero pues ya después, pasado el tiempo, como por un mes, fue que pudimos tener relaciones. Oh. Y pues no, durante este promedio de casi 2 años que hemos estado casados, el sexo no lo tenemos regularmente hasta hace un mes, más o menos. ¿Qué pasó hace un mes? Hace un mes, pues ya habíamos nosotros ido a buscar ayuda profesional, incluso Buscamos con ayuda test. Hicimos todo tipo de tratamiento, doctora. De todo tipo de cosas. Todo tipo de tratamiento. Ok. ¿Y? Y hace un mes yo pensé que ya había encontrado la cura. Yo le había dado gracias a Dios porque ¿Sabes él... que la encontramos? Tú lo sabes. No. Pero no de esa manera, Roberto. Tú ya eres un adicto. No, un adicto Tú no. eres un adicto, Es que no doctora. quieres entender Es que te cambió la vida. Me cambió la vida. Yo pensé que sí. Al principio yo pensaba que sí. Yo le daba gracias a Dios porque ya tenía relaciones con mi marido. Pero resulta que ahora ya se ha vuelto un depravado sexual. ¿Por Se ha qué? tornado completamente la relación. ¿Por qué? Ya no lo conozco. Es un monstruo, doctora. No. Eso no es Alicia, así, por doctora. favor, explícame qué es lo que está pasando porque no entiendo nada. Mire, doctora, es que él es dueño de un pet shop. Él trabaja con animales. Ok. Yo dejé mi trabajo para apoyarlo, para estar ahí con él y ayudarle a sacar adelante el negocio para que nuestro matrimonio siga adelante. Ok. Y salimos adelante. Por favor, no me interrumpas. Entonces, él de un tiempo para acá ha sido muy fogoso y todo. Yo no sabía por qué. Resulta que yo estaba un día atendiendo en el pet shop. Llegan unos hombres que han sido varios hombres que se sorprenden porque vienen para acá. Ellos me dicen que por favor que les venda la sangre del caballo de Troya. Y yo me quedo como que, ¿de qué están hablando estos hombres?
Resulta que tenía ahí encerrado un animal y que le saca la sangre para bebérsela. Pero, ¿qué cosa es el caballo de Troya? ¿Me puedes explicar? Así le llama, así le apodó a su animal, a una cobra negra. Una cobra negra. Mire, doctora. Una serpiente. Sí, doctora. Él le inyecta con la jeringa, le saca la sangre, se lo toma en estos pomitos y se lo traga. Eso es lo que te cambió la vida, tía mía, los dos. Espérate un momento, espera. Ay, Dios mío, todos los días me ¿Cómo me va a inventan una cambiar la cosa vida? nueva. Sí. Ok, Me espérate un destruyó momento. mi matrimonio. Ok, No, ok, nos espérate un cambió la momento, vida. espérate un momento. Él tiene una serpiente, cobra negra. Él le saca la sangre a la serpiente, se bebe la sangre y eso le causa una erección. Sí, doctora. Receso y regresamos, no se vayan.